En el 2007-2008 desembarca Aratiri. Los productores, muy acostumbrados a la situación de búsqueda de minerales en la zona, sin problema le permiten a la empresa la entrada a los predios y se empiezan a llevar a pasar malos momentos. En el 2010, frente al mal relacionamiento que se ha ido generando en una serie de productores, frente a la dimensión que iba tomando el proyecto, frente a la falta de información que había, frente a que dentro de esa falta de información se percibió una incompatibilidad con la ganadería, los productores se organizan y empiezan a plantear su visión sobre el proyecto. En el año 2010, el 90% aproximadamente de las solicitudes de ingreso a los predios fueron recurridas por los productores y hay más de 100 recursos presentados en Dinamige solicitando que no se autorice el ingreso de la empresa a los predios de los productores. Un poco el proyecto, a la fecha dice 120.000, yo creo que son 150.000 hectáreas, eso nos lo tendría que confirmar la empresa, más que lo que puedo decir yo con poca información. Aparentemente, siempre por lo que dice la empresa, implantarían 10 minas, cada mina de unos 2 kilómetros y medio de tamaño, hasta 200 hectáreas de tamaño y varios cientos de metros de profundidad cada una de las minas. Utilizarían a su vez enormes extensiones o grandes extensiones de terreno para el depósito de los sobrantes o de los inertes, como se le diga, de la actividad minera. O sea, el 70% de lo que sacan es inerte y ese inerte se va a depositar en extensiones o adyacentes. ¿Qué ocurrió con los productores que motivó un poco la movilización de los productores? Inicialmente se intentó firmar con los productores contratos bastante abusivos, elaborados por estudios jurídicos de Montevideo, frente a productores que son con falta de conocimientos letrados, o sea, iletrados en cuanto a los conocimientos legales. Se ingresó a los predios o se intentó ingresar con documentación inadecuada. Se ingresó a los predios sin autorización. Hubo productores que se encontraron a mineros adentro del predio sin haber dado nunca la autorización para que entraran. Se cortaron alambrados. Hubo destrozos en predios que terminaron en juicios. Inclusive hubo muertes de animales, las cuales, según me dicen, recién se pagaron, pero costó mucho que la empresa pagara. Llegaron a pasar 3 meses para que la empresa indemnizara a un productor por la muerte de animales causada por la ingestión de unos productos que la empresa le robaron o perdió o no se sabe qué pasó en el campo de un productor. Acá vemos algunos ejemplos. Ahí rompieron un alambrado y dejaron como recuerdo una mulita clavada en uno de los piques del campo. Acá vemos destrozos causados en el campo de una productora de 47 hectáreas. Transitaban con las camionetas, a medida que se iba rompiendo el campo se iban corriendo para el costado, en vez de preocuparse por hacer un camino para poder destrozar en lo menor posible el campo de la productora. En la misma foto del campo de la productora como quedó, se puso una máquina de 20 toneladas cerca de la casa también. Acá vemos destrozos que han quedado en los campos en las etapas previas de exploración. Hay campos que tienen 30 y hasta 50 o 60 pozos hechos en campos de 40, 50 o 100 hectáreas. Cada uno de los pozos genera una zona para asentar la máquina, etc. O sea, hay destrozos importantes y las reparaciones han sido pocas o han tenido poco efecto en general. Por último, como yo decía, hubo vacunos muertos en el campo de un productor por la ingestión de un producto que utiliza la minera para tapar los pozos una vez que termina con las tareas de exploración en cada uno de los pozos. Obviamente se ha generado un conflicto por esto, que hay un ejemplo, carteles en la Ruta 7 que muchos de ustedes pueden haber visto, quienes somos de la zona estamos acostumbrados a ver acá cerca del pueblo, la soberanía se va por un caño, saqueo a cielo abierto, bueno, distintos carteles que se han puesto en la carretera. Bueno, ahora a ver cuál es nuestra visión del proyecto. Lo primero es que no hemos encontrado ejemplos de explotaciones de mega minería metalífera a cielo abierto en países parecidos al Uruguay. Parecidos al Uruguay en cuanto al tamaño, en que sean 100% pastoriles o agrícolas, con un relieve y un clima uniformes en todo el territorio y a lo largo del año. Se le pidió a la empresa minera que nos proporcionara ejemplos hace varios meses. La empresa aún no ha mostrado ejemplos de actividades mineras en condiciones similares o países similares al Uruguay. Vamos a ver ejemplos de otros países. Vemos la zona de Minas Gerais, que parecería que puede ser más parecido
conocido Uruguay. Sin embargo, vemos que es una zona de serranías totalmente distinto a lo que podemos ver saliendo por la ruta 7 acá, o por la ruta 19, o por cualquiera de las rutas que se cruzan acá en Cerro Chato. Bueno, la famosa mina de la Lumbrera en Argentina, que no merece más comentarios, la vemos en la televisión, en revistas, en internet, en todos lados, con todas las polémicas ambientales que ha generado en Argentina. Es importante ver que aún en lugares donde aparentemente estamos lejos de ciudades, en zonas poco productivas, igualmente se generan grandes polémicas por la instalación de este tipo de proyectos. Acá tenemos el grupo de Cerro Chato y fotos de la zona, y de vuelta el tema es en qué se parece esto a todo lo que veíamos anteriormente en la implantación de minas en el mundo. ¿Cuáles son verdades indiscutibles de la minería? La minería es descontaminante, lo han dicho todos los expositores anteriores. Inclusive las empresas mineras hablan de mitigar el riesgo ambiental, no hablan de eliminarlo ni de achicarlo. Por último, la afectación de las aguas también se ha mostrado, se ha comentado que es importante. En el caso en particular, al trabajar sobre los cerros donde se acumula esa agua y donde salen las vertientes, tanto hacia la laguna Merín como hacia el río Negro, el riesgo de afectación de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas creemos que es muy importante. Por otro lado, que la minería a gran escala y a cielo abierto es totalmente incompatible con la actividad agrícola y ganadera. Hay animales muertos en la zona. El ministro de Ganadería en el Parlamento dijo que no veía ninguna sinergia entre la actividad minera a cielo abierto y la ganadería o la agricultura. No quedan tampoco dudas de lo que se vio, que la minería deja, cuando se retira, un daño ambiental importante y un pasivo ambiental, como se dice, reconocido, o sea, un daño ambiental futuro reconocido, o sea, el daño no termina cuando se van, sino que continúa a lo largo del tiempo. Y inclusive yo escuché a alguna entrevista con gente de la minera diciendo que las remediaciones sí, que algunas minas chicas se podrían tapar, pero que el resto lo que se harían serían parques acuáticos, lugares turísticos, no sé. Por último, creo que sí es claro, es que el valor productivo de corto plazo, y aclaro el de corto plazo que genera la minería, es muy superior al que se puede obtener con cualquier otra actividad agropecuaria, industrial o lo que sea, en el corto plazo. En el largo plazo está claro que una actividad es extractiva y finita en el tiempo, y la otra se prolonga en el tiempo con uso de recursos renovables. Nos planteamos preguntas. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo de esta actividad? Por otro lado, ¿realmente la minería traerá desarrollo al país a sus habitantes? ¿Y quién se queda con los reales beneficios de esta actividad? O sea, ¿los beneficios le quedan al Estado, le quedan a los pobladores, le quedan a los trabajadores o son para la minera? Finalmente, ¿cómo afectarán estas actividades la viabilidad productiva a largo plazo del país? Se habla del país productivo, del país agroalimentario, del Uruguay natural. Bueno, ¿este tipo de proyectos son compatibles con esa visión de país a largo plazo? Sabemos que los mineros internacionales vienen, explotan, extraen el mineral y cuando terminan se van y el país nos queda al resto de los uruguayos. Estamos muy preocupados y no sabemos si el gobierno tiene la capacidad para evaluar este tipo de proyectos. Nos han dicho, y de hecho en el Parlamento se votan continuamente recursos adicionales, porque bueno, el Uruguay no estaba acostumbrado a proyectos tan grandes. Nos preguntamos si tiene la capacidad para evaluar y para monitorear ambientalmente y productivamente del lado de INAMA, de Dinamige, del Parlamento inclusive. Y por último también nos preguntamos si se debe privilegiar este modelo productivo y social sobre otro tipo de modelos productivos y sociales, en particular el modelo agropecuario. Tenemos un modelo sustentable en el tiempo, con utilización de recursos renovables, con inclusión social en el medio de pequeños y medianos productores. Como todos saben, esto es una zona un tanto particular del Uruguay, donde hay bastantes pequeños y medianos productores radicados en los predios, radicados en el pueblo, y vamos a provocar seguramente un desplazamiento importante de población rural hacia el pueblo, y yo diría que en el pueblo yo no querría vivir con la minera cerca, hacia las ciudades o hacia Montevideo. Por el otro lado tenemos el modelo de extracción, de extinción de recursos no renovables, degradación y la degradación a condiciones de no uso del área de producción minera, o sea, de la zona en sí de la producción minera y de las zonas aledañas a los procesos productivos que se estén desarrollando. Como productores rurales defendemos un modelo productivo y social agropecuario sostenible, con desarrollos tecnológicos son posibles, defendiendo al medio ambiente y al agua,
de quien dependemos para el desarrollo de nuestra producción. Sabemos, por lo que nos han dicho en distintas comisiones, que hay 3 o 4 proyectos más de minería grande o de mega minería en el tapete o a discusión. O sea, de vuelta, no es una decisión sobre este proyecto, sino de qué tipo de país queremos. La empresa dice que este es un proyecto fundamental para el país, que es el proyecto que va a traer, es el proyecto que va a generar el desarrollo del país en el futuro. Nos preguntamos si es realmente una inversión de trascendencia nacional. Sostenemos que una alta componente de la inversión va a ser en equipos que no tienen para el país otra utilidad que la minería, que cuando se vaya la empresa, como vemos en otros países, van a quedar los equipos oxidados tirados en las minas. Cuando se habla de 1.000 o 1.200 empleos, queda claro que hay 400 productores afectados, y si pensamos solo en el productor y la esposa, y si agregamos un empleado son 3, por 400 productores también tenemos 1.200 empleos perdidos o afectados. Los libros, si no lo digo yo, los libros hablan de 3 a 4 empleados indirectos ocupados en la minería. Bueno, la empresa habla de 15, yo no sé a quién creerle. Finalmente, el canon para el Estado. El canon para el Estado, bueno, dependemos si va por la nueva ley, por la vieja ley, pero bueno, va a estar en el orden de los 60 millones de dólares al año. Nos preguntamos qué tanto le afecta al Estado los 60 millones más, dónde está el beneficio para el Estado o si el real beneficio está en otro lado. Por último, se trata de una actividad extractiva que no le genera beneficios adicionales al país. El mineral se exporta en bruto y creemos que la mayor parte del beneficio va para el minero y no para el país. Yo hice un cálculo, que son pocos números, pero con bases bastante ciertas. El total de mineral extraído serían 20 millones de toneladas por año, es lo que más o menos declara la minera. Primero declaraba 10, ahora declara 20. El valor del mineral estimado son $100 la tonelada. Hoy el valor del oro para el hierro que vendería Uruguay es $130 la tonelada. O sea, el número que yo estoy pidiendo está por debajo de lo que dice la empresa. Y la empresa hace esta cuenta 80 y yo voy a explicar por qué. El costo de producción, nos dijo el ingeniero Puntigliano en una reunión de Federación Rural, que es de $60 la tonelada. Y yo estimo, por los 1.500 empleados que va a tener la empresa, que más o menos pagaría 60 millones de sueldos, deben ser 20 o 30. Yo puse 60 para no quedarme corto, y para los sueldos 60, para el Estado 60, para los productores 60 y para la minera casi 700 millones de dólares. Yo digo que la minera hace esa cuenta 80. ¿Y por qué la hace 80? Porque si la minera pone ahí que gana $20 menos por tonelada, los $20 menos por 20 millones de toneladas son 400 millones de dólares. Entonces estos 680 se transforman en 280, y 280 parece una cifra más comparable a las otras, y además 280 parece una cifra lógica para una inversión de 1.500 millones. Si voy muy rápido lo repito, los 1.500 millones de dólares, si gano 280, se pagarían en 5 o 6 años del proyecto. Si yo digo 700 millones de dólares, el proyecto lo pago en 2 años. Y si el hierro vale $140 la tonelada, yo no sé si el proyecto no lo paga en 1 año y medio de explotación.